No creo que tenga que decir mucho al respecto, es decir, no creo que tenga mucho más que añadir a lo que no hayáis ya visto vosotros. Me estoy refiriendo ni más ni menos que al espectacular debut de Achraf Hakimi y cómo de alguna manera el Real Madrid ha perdido una oportunidad única de tener en sus filas a un jugador que en mi opinión si hubiera cabido dentro de un proyecto que evidentemente pretende ser el mejor de Europa. Lógicamente no tengo que deciros que cuando quieres fichar a Mbappé ya no solo se trata de fichar a Mbappé. Un jugador, por muy extraordinario que sea, no puede ganarlo todo él solo. Ya lo visteis con Cristiano Ronaldo. ¿Qué ocurrió en la primera temporada que vino Cristiano al Real Madrid? Que no solo vino Cristiano. Vino Kaká, vino Benzema, vino Arbeloa, vino Albiol y sin embargo el Real Madrid no ganó nada. Nada. Así que evidentemente yo creo que una de las lecciones que podríamos haber aprendido de todo aquello es que los jugadores estrella no ganan solos. ¿Qué sería de Leo Messi sin Iniesta y sin Xavi, verdad? Evidentemente creo que en este sentido el Real Madrid por eso ha cometido un error, pero no este año, sino el anterior, con el tema de Achraf. En mi opinión creo que era uno de los jugadores con mayor proyección del mundo. Se le llegó a considerar junto con Alexander-Arnold del Liverpool uno de los mejores laterales o carrileros, laterales derechos del mundo. Y evidentemente, aparte de que tenía una velocidad endiablada, lo cierto es que Conte lo pulió todavía más y su paso por el Inter fue muy bueno en general y ahora en el PSG pinta a que va a ser un jugador ultra consolidado que va a deslumbrar a todos los parisinos. Y es por eso que a mí me sabe tan mal. Y es por eso que considero que hemos perdido una oportunidad única de tener a un jugador realmente único, espectacular, imprescindible, gigante, con una proyección enorme, con apenas 23 años, con toda la carrera futbolística por delante y encima, para colmo de males, ahora el Real Madrid lo que tiene es otro problema, que es precisamente que no sabe cómo rellenar el lateral derecho. Tenemos a un Álvaro Odriozola que podría parecerse, no se acerca, pero podría parecerse por sus condiciones a Achraf Hakimi, en el sentido de que es un jugador que va para arriba y para abajo como un carrilero prácticamente puro. No es tanto lateral derecho, tampoco lo era Achraf, y de hecho así se lo hizo a Conte y le dejó en el banquillo alguna vez que otra precisamente por no poder convertirse en ese jugador total que buscaba Conte, es decir, que le funcionara tanto como carrilero, casi como extremo y como lateral derecho. Pero en cualquier caso ya se ha convertido y sabe perfectamente Achraf Hakimi cuál es el camino a seguir precisamente para convertirse en eso. Y evidentemente nosotros ahora mismo tenemos a Odriozola que podría tener esa consideración, pero que lógicamente en mi opinión está ciertamente lejos del nivel de Achraf Hakimi y no sé hasta qué punto Ancelotti lógicamente le va a exigir que lo haga, o sea que se convierta en el mejor Achraf o por lo menos intente alcanzarle. El asunto es que ahora tenemos también, además de Álvaro Odriozola, pues otro problema y es que parece que el mismo jugador vasco está en la picota, es decir, no sabemos qué es lo que va a ocurrir con el jugador, no sabemos, pero parece que no es del gusto de Ancelotti y que precisamente por eso el jugador podría marcharse del Real Madrid. Lógicamente no tengo que deciros lo problemático que sería quedarnos exclusivamente con Carvajal. O sea, no sería, desde luego, el jugador más indicado para ese supuesto presunto Real Madrid vertical puñal que está construyendo Carlo Ancelotti y precisamente por eso pues tendríamos un problema. ¿Qué es lo que se ha oído hasta el momento? Pues que Diogo Dalot, jugador que ha estado esta temporada pasada en el Milan, que ha hecho buenos números, que ha participado en prácticamente todos los encuentros, me parece que han sido 34 encuentros lo que ha jugado con el Milan, que está cedido por el Manchester United, pues parece que es el único jugador sobre el que el Real Madrid ha puesto sus ojos. El Real Madrid ahora mismo está muy centrado, y nunca mejor dicho, con el tema del central, del cuarto central, es decir, en primer lugar, cerrar a Rafa Varane y decidir qué hacemos con el cuarto central, si nos quedamos con Vallejo o si fichamos a Jules Koundé, y sin embargo está descuidando, en mi opinión, lo que es un área del campo que es precisamente vital para el tipo de Real Madrid que quiere construir Ancelotti, que es ni más ni menos que el lateral derecho. El lateral derecho es una figura que no podemos descuidar y sin embargo está completamente abandonada. Por el contrario, el lateral izquierdo le sobran jugadores. Tienes a Marcelo, tienes a Mendy, tienes a Miguel Gutiérrez, tienes incluso a David Alaba en unas malas y sin embargo el lateral derecho está ahí que, bueno, nunca se sabe lo que puede ocurrir. Algunos de vosotros comentabais, hombre, pero todavía algún lateral izquierdo puede jugar como lateral derecho, igual que Carvajal lo hizo en el lateral izquierdo, igual que Mendy ha jugado a banda cambiada en el lateral derecho, ya.
Pero hombre, no es lo mismo un jugador que está o que tiene 20.000 partidos en el lateral derecho que el que no los tiene. Por ejemplo, Achraf Hakimi era un jugador que precisamente una de sus grandes virtudes en el Borussia de Dortmund, incluso antes de llegar al Borussia, fue que también conocía el lateral izquierdo. Y era muy polivalente en ese aspecto, y uno de sus puntos fuentes por el que fichó por el Borussia de Dortmund fue precisamente eso, que era tan válido para el lateral derecho como para el lateral izquierdo. Pero una vez que se asentó con Conte en el Inter en el lateral derecho, pues obviamente tú no esperas volver a poner o no fichas a Achraf Hakimi para ponerle de nuevo en una posición pues donde no está tan acostumbrado y donde no vas a sacar, no nos engañemos, el mejor rendimiento de él. Así que obviamente yo no espero que el Real Madrid utilice a ninguno de sus laterales izquierdos para el lateral derecho. Así que lógicamente la cosa se me queda muy floja. O sea, Álvaro Odriozola y Carvajal como únicos laterales derechos, uno que no está consolidado, a pesar de que en mi opinión Odriozola fue uno de los jugadores que lo hizo, o por lo menos mejoró sensiblemente en el último tramo de temporada, y luego por otro lado Carvajal, que es un tipo rocoso, peleón, determinado a la hora de defender, pero quizá le falta ese pico de velocidad, de entusiasmo y de lanzamiento en el aspecto de carrilero, en el aspecto de subir la banda y de correr la banda hasta el final. Que ojo, que lo puede hacer, o sea, no digo que no. O sea, Carvajal es un jugador que lo que le pidas. O sea, es un jugador tipo Nacho, es un jugador del Real Madrid, es un jugador que lo va a dar todo. A mí me encanta Carvajal, pero sí es cierto que, bueno, pues es un jugador que ha tenido sus altos y sus bajos antes de las lesiones, y luego la temporada pasada, pues lo que digo, con el tema de las lesiones. Evidentemente, esto ya sí que es un problema, porque ahora ya nos deja un pozo de incertidumbre en el sentido de que no sabemos hacia dónde va a derivar la evolución del jugador. Pero creo que en este sentido, bueno, creo que es un jugador que desde luego si se lo piden, y incluso diría, si no se lo piden, creo que puede hacer, o por lo menos dar lo mejor de sí para estar con el Real Madrid y, bueno, para convertirse de alguna manera en la figura que Ancelotti quiera que se convierta, ¿vale? O sea que en este sentido no digo nada, pero como digo, si no vas a contar con Odriozola, ¿a qué otro jugador te vas a dirigir? Por eso sigo diciendo que Achraf Hakimi, después de pasar 2 años en el Dortmund, tenía que haber venido al Real Madrid. O sea, todavía no puedo entender, yo no quiero culpar a nadie, yo no quiero responsabilizar a nadie, no quiero decir de quién fue la decisión de no traer a Achraf Hakimi al Real Madrid, o de cerrarle la puerta, o si fue él mismo, pero desde luego fue un error de todos. O sea, yo creo que Achraf era un jugador que a lo mejor no hubiera evolucionado, ojo, de la misma manera sin Conte. O sea, seguramente ese año con Conte le vino espectacularmente bien para convertirse en el grandísimo jugador que es. ¿Me entendéis? O sea, estoy seguro de ello. Pero aquí el asunto es que aún así el jugador ya tenía y daba muestras de ser un gran jugador que tenía una proyección tremenda, que podía haber encajado perfectamente en el lateral derecho del Real Madrid. Entonces, a partir de aquí, lógicamente, a mí no me queda otra que pensar que el Real Madrid ha estado muy imprudente a la hora de dejar marchar a Achraf. Lógicamente, el error, como digo, lo cometió el año pasado. Este año era prácticamente imposible que, a pesar, porque muchas veces celebramos lo del derecho de tanteo como si fuera una victoria clara, y no es así. El derecho de tanteo te da prioridad en el caso de que haya una oferta superior, o sea cual sea la oferta por el jugador, pero tú tienes que igualarla. Y claro, el Real Madrid no se puede este año meter en 60 millones por un jugador que no es Mbappé. ¿Me entendéis? Entonces el error ya estaba cometido el año pasado. ¿Quién fue el responsable de ello? Pues oiga, no lo sé, no le puedo decir quién es el responsable de ello o no, pero en cualquier caso creo que tenemos que reconocer que hay una responsabilidad por parte de todos, precisamente para reconocer que efectivamente el jugador, oye, pues se tenía que haber quedado en el Real Madrid. O sea, es que el debut que hizo ayer, una velocidad endiablada, una profundidad por la banda, un auténtico puñal. O sea, es que ese tipo de jugador, joder, es que te hubiera venido espectacular al proyecto que quieres construir. Y luego, por supuesto, te traes a David Alaba, te traes a Kylian Mbappé, te traes a Jules Koundé y dices, hostia, nos estamos poniendo muy en serio. Nos estamos poniendo en serio y esto tiene buena pinta y esto marcha y esto funciona y esto parece que va a llegar a más y no sé qué. Y oye, pues ¿qué queréis que os diga? Pues que yo estaría encantado con ello. Lo que no se puede es dejar marchar a un jugador de este calibre, de este calado, y que luego cojamos y digamos, no, es que tal cual. Hombre, es que es una pena. O sea, es realmente una pena. Entonces, para mí, Achraf Hakimi ha sido una de las grandes pérdidas
del Real Madrid, precisamente por mala praxis, por inexperiencia. No por inexperiencia, faltaría más. Teniendo a Zidane, a Florentino y el propio jugador, yo creo que por inexperiencia no es, quizá por ingenuidad, quizá porque no creyeran que encajara con el proyecto, quizá porque pretendía mucho, porque el jugador buscaba que le dieran un puesto de titular que sabía que se iba a tener en el Inter, por lo que fuera. Ya digo que yo tampoco quiero liarme ahora a culpar a unos a otros, pero jolín, cuando ves que ha roto nada más comenzar en su debut en el Paris Saint-Germain, cuando ves que además en el Inter de Milán lo hizo espectacularmente bien, pues lógicamente te queda un mal sabor de boca espectacular. O sea, te queda una sensación de decir, pero bueno, o sea, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se marchó? Cuando perfectamente podría haberse quedado en el Real Madrid y llevar a cabo una carrera espectacular. Es que ¿quién no piensa en una Rafa Hakimi triunfando en el Real Madrid? Prácticamente nadie. O sea, todos sabemos que si hubiera venido, hubiera, pasado por delante de Odriozola seguro. Y por supuesto, casi que diría que por delante de Carvajal también, porque su aporte en ataque hubiera sido extraordinario. Pero desde luego espero que esto en el futuro no se va a producir y que seamos todavía más cuidadosos cuando se trata de jugadores.